Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Después, soy Melanie Urbina. Muy buenas noches a todo el país. Mi nombre es Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. La mujer siempre ha tenido un rol importantísimo en el hogar, pero a lo largo del tiempo ha tomado nuevos espacios y nuevos retos. Y sobre todo la incursión de la mujer en el campo laboral, vinculada, por ejemplo, a la industria textil y, lógicamente, su rol en la educación. Hoy en Tiempo Después, el aporte de la mujer en el desarrollo del Perú. En el programa de hoy tenemos a dos invitadas, dos mujeres muy especiales. Me toca presentar a Cecilia Blondet. Ella es historiadora y directora de Proética. Bienvenida, Cecilia. Gracias, Melania. Bueno, también tenemos esta noche a Margarita Segarra, también es historiadora y especialista en historia de la mujer y las relaciones de género. Buenas noches. Buenas noches, Juan Luis. Para iniciar el programa, retrocedamos en el tiempo. En el Perú antiguo, ¿cuál era el rol de la mujer? Un poco amplia la pregunta, sí, pero bueno, sí, es muy interesante porque tenía que ver con toda una visión general, una cosmovisión. Son sociedades teocráticas y entonces dividen también los espacios en masculino y femenino, las divinidades son complementarias pero distintas, ¿no? Hay divinidades, por ejemplo, las masculinas de los fenómenos naturales, ¿no? De ordenamiento del cosmos, y las femeninas más relacionadas con lo que es la alimentación, la fertilidad, la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, en ese entorno donde hasta el espacio físico estaba dividido en masculino y femenino en forma temporal, ¿no? Los hombres y las mujeres también tenían una complementariedad asimétrica, pero complementariedad. Entonces, hubo mujeres que tuvieron un lugar destacado también en el poder sacerdotal, en el poder político, pero la mayoría tuvo un rol más bien complementario con el de los hombres. Ahora, por ejemplo, se sabe que en la elección de los curacas, en la elección de los mismos incas, la cuestión matrilineal contaba más que la patrilineal, ¿no? Bueno, es una teoría, ¿no? Sí, es una teoría y sí, definitivamente la presencia de la colla, sea la madre del inca, digamos la madre del inca que iba a ser elegido, y luego la esposa que se le elegía aparece antes de que el inca asumiera, tenían roles importantes en los temas sucesorios, pero también en algún nivel sobre consejos y definitivamente manejo de decisiones, de movilizar mitimaes, todo lo que era la redistribución de los recursos en los Andes tenía mucho que ver, sobre todo en festividades con mujeres, pero también respecto de hombres. Y las collas tenían derecho a visitar los acyahuasis, porque esas mujeres acyas, que eran mujeres de distintas partes del país, que eran recogidas por su belleza o por ser de la alta nobleza cusqueña, etcétera, estaban destinadas muchas veces a ir a los intercambios para fomentar alianzas del imperio incaico con los curacas. Entonces, en ese sentido, la colla tenía un acceso privilegiado a los acyahuasis, recibieron algunos de ellos, algunas acyas, y estaban vinculadas a todo lo que es reciprocidad y redistribución, es decir, recibir dones, dar dones, mantener alianzas y hacer una especie de gran parentesco, ¿no? Ahora, Cecilia, sabemos que los españoles, particularmente los cronistas, distorsionaron la información que le daban los indios. Entonces, por ejemplo, tenemos el famoso mito del lago Titicaca, de Manco Cápac y Mamagoyo, que todos los niños lo estudian en la escuela. Ahí, pues, es un poco la visión occidental del rol del hombre, Manco Cápac, ¿no? Enseñando la guerra, la economía, y el rol de la mujer, el hilado, el cuidado de los niños. Pero esto no necesariamente funcionó así en el mundo andino prehispánico. Bueno, es lo mismo que está diciendo Margarita, ¿no? Creo que ha sido un rol muy complementario, pero yo más bien quería responder a tu pregunta con una pregunta a Margarita, que es la gran experta en estos tiempos, digamos.
¿qué se sabe de Mamahuaco? Porque, por ejemplo, se habla de la complementariedad más en el espacio doméstico a las mujeres y más en el espacio político y de la guerra a los hombres, que es la versión muy convencional, digamos, de la complementariedad. Pero también se tiene registro de un rol muy guerrero de determinadas mujeres que sería muy interesante que Margarita nos cuente qué se sabe en términos más científicos, digamos, menos míticos y más científicos sobre cuál fue el rol de Mamahuaco, si es que efectivamente tuvo un lugar en este periodo de la historia. Bueno, Mamahuaco pertenece a todo el registro justamente mítico y está en ¿Quién era Mamahuaco? Mamahuaco es uno de los personajes de los mitos sobre la fundación del Cusco, de los hermanos Ayar. Y entonces es una de las mujeres, pero llega hasta el final. Y mientras que Mama Ogllo es la representante un poco de la que enseña a hilar, la que enseña a tejer, lo doméstico, Mamahuaco llega al Cusco y dice el mito que le abre el pecho de uno de los naturales, le saca los bofes, los pulmones, los sopla y asusta a los pobladores. Entonces está asociada más a toda esta figura de mujeres que eran distintas a las mujeres españolas, porque los cronistas son españoles. Entonces resaltan mucho a Mama Ogllo, ¿verdad? Y Mamahuaco habla de una relación de la mujer guerrera, una visión de la mujer que puede tener mando de tropas, que puede tener rasgos agresivos inclusive, ¿no? Y que lo hemos visto pues a lo largo de la historia del Perú en mujeres que tuvieron tropas a su servicio, con Tarhuacho, una de las mujeres de Huayna Cápac, Tomás Atito con Demaita, en fin, a lo largo de la historia del Perú, mujeres en Sendero Luminoso. Entonces habla de una vertiente dentro de los arquetipos de una imagen de mujeres que ejercía el poder, sí, matiza un poco eso que resaltaron tanto los españoles, que era lo doméstico, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que pasa es que la leyenda de los hermanos Ayar, aparentemente por su relato, era mucho más complicada, tenía más información, y lo que sabemos es que esa versión se mantenía, digamos, a nivel de la élite. La leyenda del lago Titicaca es una versión, digamos, resumida de la de los hermanos Ayar, por eso ahí nomás se nos ha quedado la imagen de Manco Cápac y Mama Ogllo, y quedaron excluidas, ¿no? 6 personas más, o sea, 3 parejas más, ¿no? Claro. Que cumplían roles complementarios en la guerra y, digamos, en la política. Además, existen versiones que en la costa norte existían curacas mujeres, y la arqueología nos está demostrando en los últimos tiempos, con el descubrimiento de estos entierros, el papel de las sacerdotisas, ¿no? O sea, la señora de Cao. Claro, la señora de Cao, ¿no? Sí. Que es tan linda, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verla. Sí, he ido, hace poco fue. Pero realmente increíble. Es muy bella. Los tatuajes en las manos intactos, impresionante. Y en Hilo también hay mujeres muy bien conservadas en un museo muy especial que hay en la ciudad de Hilo, que es muy interesante, y también hay mujeres que se nota que han sido especialmente protegidas en la muerte, para su viaje al otro mundo, ¿no? Que es el caso de mujeres muy especiales, ¿no? Y hay que recordar toda la visión de la Amazonía con las mujeres guerreras, que aparentemente vieron los españoles, por ejemplo, cuando surcaron por primera vez el Amazonas, y que, bueno, el relato ya distorsionado justamente las equipara a las amazonas, pero no necesariamente eran amazonas como los mitos griegos, sino que eran mujeres guerreras, ¿no? Claro. Pero la realidad es que sí, la mujer tiene un papel importantísimo, indispensable en el hogar. Eso se ve así a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Eso de todas maneras. O sea, siento que de alguna manera lo valoramos poco. Sí. Y por eso tratamos de matizarlo con otros papeles, pero en realidad el rol en el hogar es indispensable para que una sociedad funcione. Ahora, pero hay que tener en cuenta, completando lo que tú dices, a partir del siglo XVI, ya un poco la cultura occidental empieza a introducir el ámbito público del ámbito privado, ¿no? Entonces, como que la mujer tenía que recluirse en el ámbito privado y el ámbito de lo público era un monopolio del hombre. Ahí fueron cambiando un poco los roles. Claro. Yo creo que una pregunta importante es
ver cuándo es que los roles de las mujeres comienzan a diferenciarse, ¿no?, de los hombres. Cuando el espacio público, esto que estás diciendo, Juan Luis, el espacio público se separa del espacio privado, del ámbito privado, y las mujeres van quedando, digamos que encerradas en la casa, en lo doméstico, en lo familiar, y se desligan de la acción política, de la guerra, de la gestión pública. Claro, tú estás diciendo que esto debiera ser el siglo XVI. Más o menos de hecho es con la venida de los españoles que comienza a separarse esto y se introduce una nueva manera de organizar. Pero creo que es después, incluso, ¿no? Margarita, quizá tú tienes más precisión en esto, después, más adelante, en el siglo XIX, cuando efectivamente se consagra esta distancia entre lo público y lo privado y las mujeres van quedando aisladas del rol más político. Claro, ahí Margarita tiene mucho que decir. Claro, cuando llegan, vienen los españoles, que es una población básicamente masculina, ¿no?, y vencen, entonces hay una como feminización del vencido de alguna manera, y va a crearse una sociedad en donde habían unos patrones de relaciones entre hombres y mujeres de complementariedad asimétrica, donde había también poder sacerdotal y político. Y esto va a cambiar. Por ejemplo, sacerdotisas las encontramos prácticamente perseguidas, como idólatras, como hechiceras, como curanderas, con problemas con la Inquisición o con la extirpación de idolatrías. Como el poder político, como brujas, se conoce hechiceras como o brujas, y las políticas, el cacicazgo ya solamente se queda en manos masculinos, y solo si no hay ningún hombre se le permite a la mujer ejercer el curacazgo, cacicazgo. Inclusive muchas veces en la práctica se quería que fuera el marido. Así todo en la rebelión de Tupac Amaru, en la gran sublevación, Tomás Satito Conde Maita, ella ejerce el rol Pero lo que quería decir es que con los españoles, que traen otras costumbres y las imponen, ¿no? Entonces ellos vienen de una sociedad donde la mujer, por legislación y por cultura, es una dependiente, es una subordinada frente a las leyes. En las leyes de Castilla pues no tiene una plena capacidad jurídica, solo la viuda. Y entonces eso, y además el lado de la iglesia, que había bastante misoginia, que quiere decir una visión inferior de la capacidad de la mujer intelectual, espiritual y de todo orden. Entonces la mujer empieza a ser relegada, no se piensa que se la debe educar, no se le considera que tiene un rol. El rol de la mujer, como un poco señalaba acá, tiene que ver, Cecilia, es cuando se divide el espacio público del privado a raíz de la Ilustración. Se quiere crear una esfera privada y que la mujer esté allí y jale un poco al hombre, le dé esta imagen amable, ¿no?, y lo traiga a la casa para que descanse del esfuerzo de lo público. Y la mujer ya no accede a lo público. Y eso es posterior, es casi al fin del virreinato. Bueno, tenemos que irnos a un primer corte y en el siguiente bloque hablaremos del rol de la mujer en la vida republicana. Ya regresamos.